Hola, soy Migun de la Universidad de Miguron. Comenzamos con las noticias de Big Juicy de hoy, 25 de noviembre. Bienvenidos de nuevo a Mijun, donde seguimos firmes en los principios de inversión en acciones estadounidenses. Hoy comenzaré con un breve anuncio para los miembros de Mijun. Ayer, el gerente encargado de la membresía de Mijun publicó un anuncio, y es precisamente para hoy. El 25 de noviembre habrá transmisión en vivo exclusiva para miembros de Mijun All-in-One. Si haces clic en esta publicación, verás el enlace de la transmisión en vivo justo arriba. Solo ingresa por este enlace antes de las 9 p.m. hora de Corea, el martes. Y si no puedes unirte a la transmisión en ese horario, más tarde puedes hacer clic en este enlace para ver la grabación. Espero que lo tengas en cuenta. Y puede que las personas que no son miembros se sientan un poco decepcionadas. Les sugiero que prueben la membresía aunque sea por un mes. También pueden suscribirse a la membresía de un mes, así que si nunca se han suscrito a la membresía, ¿por qué no lo intentan? Pueden ser miembros mensuales por 49.500 wones, así que pueden probar la membresía durante un mes y, si sienten que realmente la necesitan, pueden seguir con nosotros a largo plazo. Si sienten que la membresía no tiene tanto valor como pensaban, o que no vale los 49.500 wones, solo se inscriben por un mes y luego pueden cancelar la membresía. En mi opinión, si prueban una vez, espero que se queden con nosotros hasta el final. De todos modos, espero que muchas personas se unan hoy a la transmisión en vivo de la membresía de Mison. Comenzamos de inmediato con las grandes noticias de hoy, 25 de noviembre. Hoy también vamos a comenzar leyendo los comentarios que dejaron nuestros valiosos suscriptores y miembros. La transmisión de Mison de ayer fue un poco más popular de lo habitual, porque la miniatura era un poco provocativa. Vendí todas las acciones de una de las principales selecciones de Mison. Cuando les compartí esta noticia, el número de clics de repente se disparó. Ayer, mientras leía los comentarios que dejaron, se me ocurrió una idea. Por eso sentí que definitivamente tenía que mencionar este tema una vez más. Así que hoy quiero compartir con ustedes lo que estuve pensando. Primero voy a leer algunos comentarios. Una persona que usa el nombre de usuario Mandolove97 dijo lo siguiente. ¿Vendiste todas tus acciones de MicroStrategy? Yo tengo 100 acciones así que no puedo venderlas. Si tienes 100 acciones, has invertido una gran parte, pero no entiendo por qué dices que no puedes venderlas. Y el señor Kim Jin-chang dijo, escuché el programa, lo entendí y vendí todas mis acciones de MSTR. Dijo que le duele el corazón, pero que le duele porque vendió, así lo expresó. Esta parte, sinceramente, no la comparto mucho, porque en realidad no duele el corazón por haber vendido todo, sino que duele cuando el precio de las acciones cae. El precio de las acciones de MicroStrategia ha caído más del 50% en el último año, ¿verdad? Entonces, lo correcto es que le haya dolido durante el último año. Al vender todas las acciones, lo más correcto sería no sentir ninguna emoción. Eso es lo que pienso. Y voy a leer otro mensaje más. Kevin Brown pregunta, ¿cómo van las pérdidas? Eso preguntó y al verla lo primero que pensé fue, como vendí las acciones tuve una pérdida. Me di cuenta de nuevo que así es como lo piensan. Aquí el mensaje clave que quiero transmitirles es el siguiente. Quiero decirles que la pérdida ocurre cuando el precio de las acciones baja, no cuando las venden. Ayer en la transmisión les compartí en detalle incluso mi estrategia de inversión. Por eso, la razón principal por la que vendí Strategy ayer fue la siguiente. Espero que el precio de Bitcoin se recupere en el futuro, pero incluso si el precio sube, el precio de las acciones de Strategy podría no reflejar completamente esa recuperación. Invertimos en Strategy en vez de solo comprar Bitcoin al contado para aprovechar el apalancamiento, ¿cierto? Por eso, si el precio de Bitcoin sube bruscamente en el futuro, deberíamos ver una tendencia alcista mucho mejor que simplemente el aumento del precio de Bitcoin. Existe la preocupación de que eso podría no suceder. Por eso, para aprovechar estos efectos, ayer elegí una estrategia que tiene relativamente menos riesgo.
En su lugar, trasladé el dinero a otras acciones donde aún podía aprovechar el efecto de apalancamiento. Eso fue lo que mencioné. Por eso mencioné acciones como Bit2 o Bitmain. ¿Recuerdan que hablé de esas? Y al final esta estrategia funcionó. Ayer las acciones de MicroEstrategia subieron 5%. Entonces vean este resultado. Algunos dirán, Mi-Ji-Hoon volvió a equivocarse. Vendió antes de que las acciones de estrategia subieran un 5%, no era buen momento para vender. Podrían decir eso. Pero lo importante es que ayer, después de vender estrategia, compré 3 acciones diferentes. La primera fue Bitmain. Las acciones subieron 19.62% y compré algo de ETHT, que sigue a Ethereum, y subió 17.04%. Y por último también compré B2, que subió un 10.7%. Bien, aquí el mensaje clave que quiero decirles, como siempre lo recalco, es que invertir en acciones es una evaluación relativa. Por eso lo importante no es si la acción que tengo va a subir o bajar en el futuro. Este es el estado de operaciones de Ji-Hoon Mi. La razón por la que vendo esta acción no es porque espere que el precio baje en el futuro, sino porque veo otra acción con mayor probabilidad de subir y menor riesgo que esta. Siempre les digo esto. Por eso, la razón por la que vendí estrategia ayer no fue porque esperé que su precio baje. Esa no es mi expectativa ni pronóstico. Consideré que acciones como Bitmain, ProShield-Trader o Bit muestran efectos similares a estrategia, pero con menor riesgo y mayor potencial de alza. Por eso cambié mi dinero con esa idea. Esto es algo que realmente quiero decirles. Y además, hay algo más que me gustaría decirles. Por favor, no piensen que no es una pérdida solo porque no han vendido sus acciones. Por eso surgen dudas como, ¿solo al vender mis acciones tengo una pérdida? Tengas acciones o no, la pérdida es igual, porque como hice ayer, puedes vender esas acciones y comprar otras. Por lo tanto, solo por mantenerlas no significa que no tengas pérdidas. Quiero repetir esto una vez más. Resumiré el estado del mercado bursátil estadounidense de ayer. Como siempre, primero veremos el mapa del S&P 500. Solo con mirar el mapa del S&P 500 podemos tener una visión general de la situación actual del mercado. Como saben, ayer los 3 principales índices subieron bruscamente. El S&P 500 subió más del 1.5% y el Nasdaq se disparó más del 2.6%. La razón de eso es algo que podemos ver fácilmente aquí. Esto se debe a que las 7 megaempresas tecnológicas, llamadas las Magníficas 7, subieron bruscamente al mismo tiempo. En general, el aumento del índice fue considerable, aunque hay un aspecto mejorable. En otros sectores se puede ver mucho rojo. Eso significa que, de hecho, el mercado alcista de ayer se concentró principalmente en las acciones tecnológicas. Así es como se puede ver. La mejor situación sería que todos los sectores y todas las acciones subieran al mismo tiempo, que todos subieran juntos. Ya les expliqué antes por qué eso es bueno en un mercado bajista. Por el contrario, hubo ocasiones en las que solo las tecnológicas estaban en rojo y las demás estaban en verde. En ese momento les dije que no había necesidad de preocuparse. Les transmití ese mensaje. Porque cuando solo bajan las tecnológicas y las demás suben, eso es una rotación de capital. La rotación de capital significa que la liquidez no está saliendo del mercado, así que podemos interpretarlo de manera positiva. Para que el mercado siga cayendo. Y cayendo, el dinero que está en el mercado tiene que seguir disminuyendo. Es decir, la liquidez tiene que reducirse para que la caída del mercado pueda seguir aumentando. Pero cuando ocurre esta rotación, significa que el dinero solo se mueve de un lado a otro, no está saliendo del mercado. Así es como debes verlo. Pero ayer, al contrario, el mercado de valores subió en conjunto. Por lo tanto, la imagen que esperaba en el fondo era que todo estuviera en verde. Si eso sucede, significa que ha entrado liquidez adicional. Así que lo mejor sería que, con la entrada de mucho capital que estaba fuera del mercado, todas las acciones y todos los sectores subieran. Pero, lamentablemente, ayer hubo muchos sectores y acciones que bajaron. Eso significa que hubo una especie de rotación, por lo tanto, también se puede interpretar de manera un poco negativa que la liquidez no aumentó de manera repentina y enorme. Bueno, de todos modos, ayer hubo más acciones que subieron, y además las tecnológicas tuvieron un gran desempeño, así que en general el movimiento del índice fue muy bueno. Especialmente el Nasdaq 100 fue el mejor, ya que las megaempresas tecnológicas subieron y aumentó un 2.56%.
Las microempresas también subieron un 2.13% mostrando la segunda mejor tendencia. Abajo pueden ver el rendimiento por sector. Ayer las acciones tecnológicas sobresalieron con un 2.38%. El sector de bienes de consumo, con Tesla y Amazon destacados, subió 1.33%. Varias empresas de servicios públicos también se benefician de la inteligencia artificial. Ayer subió 1.13%. Además, gracias al alza de Meta y Google, los servicios de comunicación subieron 0.9%. Los sectores de energía, bienes de consumo básico y productos de primera necesidad tuvieron cifras negativas. Los demás sectores, de hecho, mostraron incrementos muy pequeños. Por lo tanto, ayer hubo una gran diferencia en el desempeño según el sector. Así se puede analizar. Ahora, hablemos de la amplitud del mercado. Es 41 y 35, ayer era 39. Aunque el índice subió mucho ayer, la amplitud en realidad no creció tanto, lo cual sigue siendo negativo. Por eso, como les expliqué detalladamente antes, la amplitud del mercado debería seguir subiendo a 50, 60, 70 y así sucesivamente. En general se puede esperar que la tendencia alcista continúe. A continuación está el índice de volatilidad, cayó bruscamente. Como ven, bajó hasta el quinto lugar. Hace días subió rápido a 26 o 28, así que si baja un poco más ahora, es posible que baje por debajo de 20 y también existe la posibilidad de que caiga por debajo de la media móvil de 20-0 días. A continuación está el índice de miedo y avaricia. Como les expliqué ayer, todavía estamos en un estado de miedo extremo. Sin embargo, el nivel de miedo extremo, que había caído hasta 6, subió a 10 ayer y ahora está intentando rebotar hasta 14. Por lo tanto, la tendencia actual sigue mostrando señales de recuperación. Sin embargo, en mi opinión personal, todavía es demasiado pronto para estar tranquilos. Vamos a revisar el top 17 de Miss On. B2 MINE subió 19.6%, el mejor resultado. Ultra ETHER, fondo cotizado en bolsa ETHT, que sigue a ETHERUM, subió 17.04%, CELESTIKA 15.17%, CREDO 13%, BROADCOM 11.1%, B2 10.7%, MICRON Technology 7.99%, TESLA 6.82%, COINBASE 6.47%, GOOGLE 6.31%, Advanced Micro Devices 5.53%, PALANTIER 4.78%, FOLSOLAR 3.98%, TALENTENERGIC 3.97%, TSMC 3.48%, META 3.16% y NVIDIA 2.05%. Y BIT, COIN y Ethereum aparecen en negativo, pero en realidad subieron rápidamente. BIT COIN llegó hasta 87.500 y Ethereum está mostrando una recuperación hasta 2.911. Ahora vamos al artículo principal de hoy. En la transmisión de hoy quiero hablar sobre un tema candente que ha estado circulando recientemente en Wall Street. ¿Revisaron el desempeño del TMA de Estados Unidos? Considerando los resultados recientes de NVIDIA, el alza del 2% de ayer resulta algo decepcionante. Aunque muchas acciones impulsadas por la inteligencia artificial intentaron subir rápidamente, vamos a analizar en este artículo la razón por la que el precio de las acciones de NVIDIA subió relativamente poco. También revisaremos cómo podría comportarse el precio de las acciones de NVIDIA en el futuro. Ayer se difundió la noticia de que NVIDIA emitió un memorando para refutar las sospechas contables. Vamos a leer juntos este artículo primero. Las continuas ventas masivas de acciones, esto ahora se refiere a la caída de los precios de las acciones de las empresas beneficiadas por la inteligencia artificial y además, debido a las recientes sospechas de fraude contable, Nvidia se ha colocado en el centro del debate sobre el valor de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Y ahora Nvidia finalmente ha contraatacado, así comienza el artículo. El fin de semana pasado, el equipo de relaciones con inversionistas de Nvidia envió un memorando confidencial de 7 páginas a los analistas de Wall Street. Nvidia respondió directamente a 12 afirmaciones planteadas por inversionistas escépticos, así es como lo pueden ver. Entonces, últimamente el precio de las acciones de Nvidia ha estado algo débil, y la razón es que hay demasiados rumores y se están planteando algunas sospechas, así es como lo pueden entender. Este memorando empezó mencionando una publicación en redes sociales de Michael Burry la semana pasada. Michael Burry es conocido por sus opiniones sobre el mercado. Criticó a NVIDIA por diluir el valor para accionistas al usar opciones sobre acciones y recomprar acciones propias.
El Michael Burry que aparece aquí es un inversionista muy famoso, especializado en ventas en corto. Incluso fue el personaje principal en una película. Hubo una película llamada La Gran Apuesta. En 2008 y 2009, antes de la crisis financiera, predijo la crisis subprime y apostó a la baja, acumulando una gran fortuna. Así debes verlo. Por eso, cuando esta persona habla, mucha gente presta atención. NVIDIA aclaró que desde 2018 ha recomprado acciones por 91 mil millones de dólares, no 112.5 mil millones, por lo que esa cifra es incorrecta. Parece que Michael Burry incluyó erróneamente los impuestos de las acciones restringidas, conocidas como Restricted Stock Units. Así lo aclararon. Indicaron que la compensación en acciones a empleados no debe ligarse a los resultados del programa de recompra de acciones propias. Y también agregaron que el hecho de que los empleados se beneficien por el aumento del precio de las acciones no significa que la asignación inicial de acciones en el momento de la emisión haya sido excesiva. Esta parte es un poco complicada, así que más adelante se la explicaré de una manera muy sencilla. Michael Burry tuvo una entrevista ayer con Barron's. Dijo que no está de acuerdo con la respuesta de NVIDIA y que mantiene su propio análisis. También mencionó que en futuros informes abordará con más detalle la compensación basada en acciones de la empresa, así que confirmó una vez más que no va a disminuir sus ataques contra NVIDIA. Además, la situación actual involucra a los proveedores, las finanzas y las sociedades de propósito único, que son entidades de propósito especial. Por eso crean otra entidad para pagar menos impuestos, como una empresa fantasma. Los casos de fraude contable del pasado, como los de Elon, WorldCom o Lucent, son ejemplos representativos de este tipo de características. Claro, contestaron que esto se parece a esos casos. Bueno, pero en mi opinión, cuando se utiliza un ejemplo tan dramático para hacer una crítica, en realidad puede perder efectividad. Por eso no era creíble, ya que en NVIDIA hay muchas diferencias con empresas como Elon o WorldCom. Así que esta nota destacaron que el negocio fundamental de NVIDIA es económicamente sólido, sus informes son completos y transparentes y valoran mucho la reputación de honestidad, por lo que es diferente de los casos de fraude contable del pasado. Y además, a diferencia de Elon, NVIDIA no utiliza entidades de propósito especial para ocultar deudas o inflar ingresos. Ese fue el punto más fuertemente enfatizado. Así es como deben verlo. NVIDIA también abordó las sospechas de que las grandes empresas tecnológicas, que son sus clientes, no están contabilizando adecuadamente el valor económico del hardware de NVIDIA. Esta parte es muy especial, porque de hecho esta crítica no es realmente hacia NVIDIA, más bien es una crítica dirigida a las megaempresas tecnológicas como Amazon, Microsoft, Google, Meta y similares. Pero NVIDIA fue quien respondió en su lugar. Así es como se puede ver. Algunas empresas utilizan un calendario de depreciación de 6 años para las unidades de procesamiento gráfico o GPU. Pero lo que dijo Michael Burry fue que él cree que la vida útil de los chips es más corta que 6 años. Por lo tanto, afirmó que los clientes de NVIDIA están inflando sus ganancias al distribuir los costos de depreciación durante un periodo prolongado. Esto fue lo que dijo Michael Burry. Él afirma que la vida útil de estas GPU es de 3 a 4 años. Ahora, permítanme explicar brevemente cómo se relaciona esto con el desempeño de la empresa. Aquí es donde entra la depreciación. Esto es lo siguiente. Hay dos tipos de costos. El primero es lo que llamamos gastos operativos, conocidos como Operating Expense. Esto se registra directamente en el estado de resultados en ese trimestre. Además, existe el CAPEX, que son grandes inversiones para el futuro y no se registran directamente en el estado de resultados. Por su gran tamaño, primero se registra como activo. El efectivo sale y se gasta, pero el gasto se registra después, cuando el valor baja gradualmente por la depreciación. Así funciona. Pero lo que está diciendo Michael Burry ahora es que la vida útil de la GPU es de 3 años o 4 años como máximo. Eso significa que, por ejemplo, si asumimos que el valor de la GPU es de 60 millones de wons, así es como lo explica. Si la vida útil es de 3 años, la depreciación anual de los 60 millones de wones sería de 20 millones. Debes registrar esos 20 millones de wons como gasto cada año. Pero ahora, algunas empresas, es decir, las megatecnológicas, están estableciendo el calendario de depreciación en 6 años. Entonces, si divides los 60 millones de wones entre 6, el gasto de depreciación anual es de solo 10 millones de wones.
Según Michael Burry, de esta manera siguen inflando las ganancias. Sobre esto, Nvidia comenta lo siguiente en un memorándum. Nvidia explicó que sus clientes están depreciando las GPU durante un periodo de 4 a 6 años basándose en la vida útil real y los patrones de uso. Y además, la razón por la que se menciona la A100 es porque es un chip que salió en 2020, hace más de 5 años, y estas GPU antiguas todavía se están utilizando con un alto nivel de uso. Está generando una fuerte utilidad pública. Por lo tanto, todavía hay muchas empresas que usan la A100 y muchas de ellas están generando ingresos y beneficios con esta GPU. Por lo tanto, están argumentando que su vida útil sigue siendo válida hasta ahora. Por ello, añadió que su valor económico es considerable y perdura más de 2 o 3 años, contrario a lo que dicen algunos comentaristas. Hasta aquí llega el contenido del artículo, y ahora resumiré todo en una frase al estilo de Millún. La discusión entre Michael Burry y Nvidia es algo complicada. Intentaré explicarlo de forma sencilla. Primero que nada, el ataque de Michael Burry es que están engañando a los accionistas. Ese es el mensaje principal. La crítica de Michael Burry se puede resumir en 2 puntos principales. Emiten muchas acciones y reducen la participación de los accionistas. El punto principal es que las cifras de recompra de acciones propias están infladas. Primero, veamos la dilución de valor por compensación en acciones. Nvidia otorga muchas acciones a sus empleados en vez de salario. Esto se llama opciones sobre acciones. Según Michael Burry, para dar acciones a empleados, es necesario emitir nuevas acciones. Esto se puede explicar como cortar una pizza en 8, luego 10 y después 12 rebanadas cada vez en pedazos más pequeños. Al aumentar las rebanadas de pizza, el tamaño de cada una para los accionistas existentes disminuye. Por lo tanto, se puede interpretar que Nvidia está reduciendo la porción de los accionistas para beneficiar a sus empleados. A esto lo llamamos dilución en términos técnicos. Por eso, si aumentan las acciones emitidas, el valor por acción disminuye y la dilución es inevitable. Esta es la primera crítica. Pasemos al segundo punto. Se afirma que la magnitud de la recompra de acciones propias ha sido exagerada. Primero, vamos a resumir la situación. Nvidia anuncia cada trimestre que han ganado dinero y que están recomprando muchas de sus propias acciones. Cuando una empresa recompra y cancela sus acciones, reduce el total de acciones, lo que beneficia a los accionistas. Es lo opuesto a lo que mencioné antes, pero Michael Burry dice lo siguiente. Sumando todo el dinero que Nvidia ha gastado en recomprar sus propias acciones, desde 2018 son $112.500 millones. Pero calcula si realmente la cantidad de acciones disminuyó en esa misma proporción de $112.500 millones. La respuesta es que no. Entonces, como se repartieron tantas acciones a los empleados, la recompra de acciones propias solo sirvió como una defensa para contrarrestar el aumento en el número de acciones debido a las acciones entregadas a los empleados. Por eso, aunque realmente se esforzaron en recomprar acciones propias, el número de acciones no disminuyó debido a esa recompra. Así es como lo explican. Por eso critican que los números que anunciaron no reflejan el efecto real. Ahora, escuchemos qué dice Nvidia al respecto. ¿Y Nvidia? A través de información privada, Nvidia respondió que la afirmación de Michael Burry tenía errores de cálculo y que además estaba confundiendo conceptos. Primero dijeron que el cálculo de los $112.500 millones era incorrecto. Michael Burry dijo que Nvidia gastó $112.500 millones en la recompra de sus propias acciones, pero en realidad afirma que fueron $91.000 millones. Michael Burry parece que incluyó hasta los impuestos relacionados con las acciones restringidas, Restricted Stock Units, en el monto de recompra de acciones propias. Este número está mal, pues pagar impuestos y recomprar acciones son cosas distintas. Cuestionan por qué las juntaron. Solo están inflando los números para atacarnos. El cálculo está mal. Reháganlo y regresen, eso dijimos. La segunda cuestión es que los empleados sí ganaron mucho dinero con las acciones. Pero esto fue porque se convirtieron en 10 baggers, 20 baggers, 30 baggers. No fue porque les dimos demasiadas acciones al principio, sino porque la empresa hizo bien su trabajo y el precio de las acciones subió. Por eso los empleados se hicieron ricos. Los empleados se hicieron ricos porque subió el precio de las acciones. Dicen que criticar el programa de compensación en acciones desde el inicio es forzado. Hasta aquí lo dejamos. No sé quién de ellos creen que tiene razón. En estos casos tenemos que ver los números. Les voy a mostrar una gráfica.
Esto muestra el cambio en la cantidad de acciones de Nvidia desde 2001 hasta 2025. Como pueden ver, es el 1 de mayo de 2022. Hasta aquí, la cantidad de acciones seguía aumentando, y a partir de aquí la cantidad de acciones está disminuyendo poco a poco. Como pueden ver en el gráfico de abajo, el número total de acciones, aquí es según el criterio de dilución. El criterio de dilución es el correcto. De todos modos, lo importante es esto. Podemos ver que en términos anuales hay una tendencia a la disminución. En 2022 se emitieron 25.37 mil millones de acciones, es decir, 25.370 millones. Pero, ¿qué implica esta cifra? En 2023 fue de 25.37, en 2024 bajó a 24.94 y en el 24.48 mil millones. La razón de esta disminución, por supuesto, es la recompra de acciones propias. Es decir, cuando la empresa compra activamente sus propias acciones emitidas y las cancela, el número total de acciones puede reducirse. Así es como hay que verlo. Entonces, si solo vemos esta cifra, va totalmente en contra de lo que dice Michael Burry sobre el aumento de la dilución. Podemos analizar esto, pero hay un punto importante a considerar. El número de acciones abarca opciones, Restricted Stock Units y acciones sin ejercer. Por lo tanto, si aumenta la compensación en acciones o se amplía el ejercicio de opciones, podría incrementarse el número de acciones diluidas en el futuro. Así que, aunque en el pasado no era así, a partir de ahora, a medida que se vayan ejerciendo opciones poco a poco, el número de acciones podría aumentar. Así es como lo pueden ver. El riesgo de dilución de acciones por compensación de empleados, mencionado por Michael Burry, no puede descartarse solo con esta cifra. Desde nuestro punto de vista, es necesario analizar más a fondo la relación entre la tendencia a la baja en el número de acciones emitidas y el aumento de acciones por compensación a empleados. Así que será necesario observar si el número de acciones diluidas aumenta en el futuro. Pero al menos, desde 2022, es un hecho que el número total de acciones de Nvidia ha seguido disminuyendo, y eso ha beneficiado a nosotros, los accionistas. Hasta aquí, el análisis es posible numéricamente. Ahora veamos la reacción del mercado y los analistas de Nvidia. Esta vez, Nvidia lo hizo a través de un memorando inusualmente extenso de 7 páginas. Hicieron una analogía con el caso de Elrond y refutaron punto por punto las afirmaciones de Michael Burry. Pero, ¿cuál fue la reacción del mercado? Por ahora hubo cierto alivio, pero parece que las dudas no se han disipado por completo. Bueno, lo que dijo Michael Burry, quien inició el ataque contra Nvidia, fue que no se echó para atrás ni siquiera después de la explicación de Nvidia. Afirmó no estar de acuerdo y sostuvo su análisis. Además, Michael Burry también lo mencionó. No solo expresó su desacuerdo, también anunció que publicará otro informe y abordará con más detalle la compensación basada en acciones de Nvidia. Entonces, si solo vemos esto, la explicación de Nvidia aún no es el final de esta controversia. Esto indica posible segunda ronda de disputas. Bien, hemos resumido la perspectiva de la mayoría de los analistas de Wall Street. Wall Street dio la bienvenida a la explicación de Nvidia, pero todavía se muestran cautelosos respecto a los temas contables. La mayoría de los analistas, NVIDIA no fabrica ingresos falsos ni utiliza entidades de propósito especial para ocultar deudas, así que comparar a NVIDIA con Elon es un poco exagerado. Hasta aquí parece que todos están de acuerdo, por lo tanto no se habla de fraude contable. Pero la discusión sobre el periodo de depreciación sigue siendo válida. La evolución de los chips de inteligencia artificial es muy rápida, pero es adecuado fijar su vida útil en 6 años. ¿Qué opinas sobre esto? Aunque Nvidia ya ha dado una explicación, es muy probable que el tema siga siendo debatido. Así es como lo veo. Bien, este es el análisis general. Y la nota de Nvidia, por ahora, apagaron el incendio más urgente. Ayer, el mercado de valores estadounidense subió bruscamente, especialmente las acciones beneficiadas por la inteligencia artificial, y una de las razones podría ser la nota de Nvidia. ¿No cree? Pero aún así, Michael Burry anunció que publicará un informe adicional. Por lo tanto, el mercado sigue siendo muy sensible a la valoración de la inteligencia artificial. Podría haber una caída adicional, y es posible que la volatilidad aumente mucho en el futuro. A corto plazo, intentó cambiar la tendencia con el efecto memoria y el repunte de acciones ligadas a inteligencia artificial. Pero hay una resistencia técnica en los $186 y también en los $192 y es un poco difícil superarla. Bajó un momento para mostrárselos. Aquí los $192 son la media móvil de 20 días y los $186 la de 50 días. El precio de las acciones de Nvidia ahora ha caído por debajo tanto de la media móvil de 20 días como de la de 50 días,
Por eso, para que vuelva a haber una tendencia alcista, tiene que superar estas dos fuertes líneas de resistencia, así que se puede interpretar de manera un poco negativa. Entonces, hasta que no supere estas dos líneas y las atraviese hacia arriba, es un poco pronto para decir que la tendencia ha cambiado a alcista. Creemos que a corto plazo, probablemente, se rezague frente a otras acciones impulsadas por la inteligencia artificial. Y a largo plazo, al final tendrá que demostrarlo con cifras. La aclaración contable en sí misma es, de hecho, solo un evento a corto plazo. Por lo tanto, lo importante ahora es cuánta diferencia habrá entre las expectativas del mercado y los resultados reales. Es decir, lo más importante es seguir anunciando resultados de ganancias mucho más altos que estas expectativas de crecimiento. Así es como deben verlo. Por lo tanto, lo importante es cómo serán los resultados en el próximo informe y en el siguiente, y cuánto se ajustará al alza la guía. Dependiendo de esto, la controversia actual llegará a su fin. Con esto concluyo mi explicación. Para finalizar, el último contenido es el video de acciones estadounidenses. En el video de hoy aparece Jim Monster, uno de los mejores expertos de Estados Unidos en quien confío mucho. Hoy, Jim Monster comparte su opinión sobre las acciones de Alphabet Google. Actualmente, el impulso de Google es abrumador. Últimamente, las acciones impulsadas por la inteligencia artificial, como Nvidia, generan gran entusiasmo. Por eso el flujo de acciones ha sido débil. En medio de todo esto, la única acción que ha mostrado una fuerza abrumadora ha sido Google. Así que en este momento el impulso es muy fuerte y los fundamentos lo respaldan. De hecho, en el último año ha subido casi un 100%. Creo que sería bueno que revisaras este video para saber cuánto tiempo podría durar este rally de las acciones de Google. Hasta aquí las grandes noticias de acciones de hoy, 25 de noviembre. Tras mucho tiempo, la bolsa de Estados Unidos subió fuerte y mejoró el ambiente, ¿no? De todos modos, espero que este repunte lleve a un cambio de tendencia. Mañana también recopilaré información útil para apoyar sus actividades de inversión y los saludaré nuevamente. Hasta el día en que todos nos retiremos invirtiendo en acciones estadounidenses, ánimo a todos. Que tengan un día feliz. Gracias. El siguiente invitado dice que Alphabet será la mejor acción entre las Microsoft, Apple y Google, 7 el próximo año. Kim Monsueteo está con nosotros ahora. Es una afirmación fuerte. ¿Por qué lo dice? Hay dos razones. La primera es que había pesimismo sobre que Alphabet podría perder en la competencia porque la gente usaría menos las búsquedas debido a la inteligencia artificial generativa, pero este aspecto prácticamente se ha resuelto. En el trimestre de junio, el crecimiento de las búsquedas volvió a acelerarse y en el trimestre de mayo mostró un crecimiento que superó las expectativas de Wall Street por 300 puntos básicos. Google absorbió directamente la nueva demanda de quienes buscan información, lo que significa que está convirtiendo bien esa demanda en ingresos por búsquedas. En segundo lugar, esto también está relacionado con la razón por la que hoy subió el precio de las acciones. Esta vez, lo que se demostró es que Gemini puede competir de frente con OpenInteligencia Artificial en el campo de los grandes modelos de lenguaje. Para los inversionistas es positivo porque muestra que el ácido desoxirribonucleico competitivo de la empresa ha vuelto. Esto es importante porque el próximo año el despliegue de nuevos servicios basados en chatbots se intensificará mucho más. Actualmente, solo alrededor del 20% de los usuarios de Google utilizan chatbots diariamente. Aún hay una gran oportunidad. Se espera que, a medida que aumente el número de estos usuarios, la valoración de Alphabet también aumente de forma natural. Así, ¿no crees que también se podría ver de esta manera? A medida que ChatGPT se expande ampliamente, más personas se sienten atraídas hacia allí, y si eso sucede, podría quitarle el impacto que Gemini 3 podría traer. Y el precio de las acciones de Alphabet ya ha subido muchísimo. ¿No es cierto que muchas expectativas ya están en el precio de las acciones? Entonces comenzaré respondiendo la segunda pregunta. Actualmente, Alphabet se cotiza a aproximadamente 28 veces las ganancias esperadas para los próximos 12 meses, lo cual es casi el mismo nivel que el resto de Microsoft, Apple y Google X y Godua. Hay una acción que está 170 veces, así que debe excluirse de la comparación. Aunque las acciones han subido mucho, la recuperación de la competitividad en búsquedas hizo que la evaluación vuelva a un nivel normal. Es una tendencia natural. Y pasando a la pregunta sobre la capacidad de difusión, OpenInteligencia Artificial hizo un gran trabajo construyendo su marca.
Es el primer nombre que se te viene a la mente cuando piensas en chatbots. Además, intentar aprovechar la red de distribución de Apple también fue una buena estrategia, pero hasta ahora no ha tenido un gran efecto. Por supuesto, cuando salga la nueva Siri en la primavera del próximo año, tendrán otra oportunidad. En cambio, el poder de expansión de Google es un hábito en sí mismo. 2.500 millones usan la búsqueda de Google a diario, igual que los usuarios activos diarios de ChatGPT. OpenAI menciona 800 millones de usuarios, pero según mis cálculos, los usuarios diarios reales son menos. Al final, Google ya forma parte de la vida diaria, por lo que su competitividad es mucho mayor. Uno es realmente joven y el otro es un servicio increíblemente maduro. Por supuesto, es natural que esos números provengan de un motor de búsqueda que ha existido durante mucho tiempo. Esto es aún más cierto al compararlo con Open Inteligencia Artificial y la inteligencia artificial. El múltiplo forward de 30 veces de Alphabet es alto respecto a su promedio histórico. Así es. El múltiplo de Alphabet solía ser de 20 veces y en los últimos 5 años fue de 23 veces en promedio. Así que ahora está claramente por encima de eso. Pero no creo que sea tan caro como para considerarlo excesivo. Aunque hubo una expansión en la evaluación, también hay margen para que las ganancias sigan aumentando en el futuro. Y volviendo al tema de lo viejo versus lo nuevo, desde la perspectiva de la marca, Open Inteligencia Artificial y ChatGPT definitivamente representan una nueva generación. Google puede parecer una marca un poco anticuada, pero al final Google es un hábito para las personas. Últimamente, cuando buscas algo, aparece un resumen de inteligencia artificial y un botón de modo inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si Google empezara a guiar cada vez más ese tráfico hacia un modo puramente de inteligencia artificial por diversión? Podrían crear un gran negocio de suscripción para consumidores por $20 al mes. Por cierto, alrededor del 80% de los ingresos de Open Inteligencia Artificial provienen de estas suscripciones de ChatGPT para consumidores. Así que estoy de acuerdo en que la marca es antigua, pero al mismo tiempo creo que ese hábito es precisamente la gran oportunidad de Google. Japón. Podemos escuchar a Seutoma. Una inversión feliz apoyando los sueños de cada uno, bajando juntos por un hermoso camino. Caminando una inversión feliz. Junto con Miyu, todos nosotros, hasta el día que decidamos retirarnos con acciones nacionales.